Perfecto. Listo, ¿Estamos? listo. Listo. Bueno, quiero comentar primero brevemente cómo surge este espacio y esta iniciativa. De la invitación de Gabriel, la idea de poder llevar a cabo una especie de conversatorio, una presentación breve, sucinta, de a lo menos 3 países. Nos pusimos en contacto con Anita del Ecuador, con Andreita del Paraguay y, bueno, quien habla, Jorge de Chile, para poder desarrollar alguna mirada particularmente didáctica en función de el currículum individual de cada país. De ahí tuvimos algunas conversaciones, bueno, obviamente vinculados con estos nuevos medios de red social, ¿verdad? Particularmente WhatsApp, nos estuvimos conectando, whatsappeando, como se dice acá, para llegar finalmente a una idea común. ¿Ya? Esta idea común fue poner en relevo cómo el cine, en tanto un recurso didáctico, puede servir, ha servido o se ha subutilizado, también podría ser, ¿no? En relación con la práctica pedagógica. Esta suerte como de unión que es cine y educación, que tiene un matrimonio bien antiguo ya, particularmente desde la literatura francesa, hay historiadores muy famosos como Marc Ferró, por ejemplo, o desde la didáctica, por ejemplo, española, José María Caparrós, y acá en América Latina todo un desarrollo que se ha hecho de la mano del estudio de la imagen, el estudio semiótico y el estudio de los medios de comunicación eh, de Inés Dussel, por ejemplo, y todo el equipo que ha trabajado con ella por mucho tiempo. Ahí hay 3 aristas nomás que nos hablan de que esto no es una unión actual, digamos, reciente, muy inmediata, sino que tiene algunos años de trayectoria. Entonces hay suficiente revisión respecto de cuánto puede ser el aporte del cine en relación con la educación, cómo puede finalmente servir como una suerte de disparador de comunicación, disparador de diálogo, comprensión de un contenido, análisis de los medios de comunicación masivos, etcétera. Por lo tanto, más que detenernos en esa discusión teórica, la propuesta nuestra es finalmente más práctica, no por eso sin una volada un poquito más intelectual, pero práctica en el sentido de ver cómo una producción cinematográfica de cada uno de los países que yo nombré ha servido o sea subutilizado en relación con el currículum académico vigente en cada uno de estos mismos países. Esa fue un poco la premisa de la cual partimos y fuimos armando una idea. Finalmente llegamos a la concreción de que mostraríamos, no la película evidentemente, porque no se puede, a veces incluso los trailers son bastante también extensos para el tiempo que teníamos acá, y la idea era hacerlo más o menos rápido. Por lo tanto, pusimos de relevo una ficha técnica común para los 3 países con una película que ojalá hubiese sido generada desde el 2000 hacia acá, o sea, el cine podríamos decir del siglo XXI de cada uno de los países, no importando si era documental o argumental, y eventualmente el vínculo que podía haber con el currículum vigente en cada país. A esa premisa nos remitimos e hicimos esta vinculación. Y hoy día la propuesta, más bien la muestra, tiene que ver con esto, ¿no? Con trazar este vínculo, currículum cine, cómo este recurso didáctico puede ser presentado a través del currículum vigente, cómo puede tensar eventualmente los aprendizajes, cómo puede ser un disparador también de la comunicación, cómo dentro del aula el cine puede ser resignificado. Un poco esa es la matriz que vamos a utilizar y a la cual fuimos autoconvocados entre Anita, Andreita y quien habla. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a dar paso justamente en ese orden, Ecuador, Paraguay, Chile. Hicimos un PPT muy breve con ideas muy centrales, ¿ya? Y que dicen vinculación con la película que elegimos y su vínculo con lo que enseñamos en cada una de nuestras realidades. Pero no querría empezar sin antes llamar la atención respecto de una linda casualidad, aunque dicen que las casualidades a veces no existen. El 28 de diciembre de 1895, o sea, un día 28 de diciembre como hoy, se realizó la primera proyección o exhibición en público del cinematógrafo de los hermanos Lumière.
a muchos años de distancia, y obviamente sin ser expertos cinematográficos, porque la mirada es desde la pedagogía, evidentemente, y no necesariamente de los medios de comunicación o de la semiótica, vamos a presentar estas tres vivencias o propuestas didácticas que vinculan cine y educación. Sin más preámbulo, entonces doy la palabra a Anita Rivera, docente de Ecuador, quien nos presentará una producción audiovisual de su país y esta mirada que les acabo de señalar, en donde dialoga educación y cine entre el recurso y la didáctica como una forma de enfrentar nuestro currículum. Anita. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto realmente estar aquí con todos ustedes. Pienso que algo que caracteriza a la red es precisamente esa sensibilidad. Teníamos prevista una fecha, gracias, mi estimado Gabriel, se prolongó para esta semana porque los tres como que estábamos muy complicados con trabajo. Por lo menos, bueno, creo que Andreita y yo más, gracias Jorge, él fue muy sensible a las explicaciones que dimos. Y pienso que eso también es la razón de ser de la red, ¿no? El tema de los valores, la comprensión. Y por ello, muchas gracias. Quiero también expresar un saludo con razón de estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, pues que tengamos días mejores en cuanto quizás a la salud, a este cambio climático que mencionábamos y que, bueno, abordaba Néstor, ¿no? En ese sentido, y agradecer por la vida, por el hecho de estar aquí. Bueno, yo voy a pedir permiso a ustedes. Me gustaría ver la posibilidad, si estoy como moderadora ya, hablábamos un poquito con Jorge y con Andreita, que como un preámbulo les voy a presentar, creo que algo de 2 minutitos, algo relativo a la literatura oral, que creo que nos identifica a algunos países. ¿Les parece? Un poco son los chigualos que se cantan acá en Manabí y algunas zonas de Ecuador. Anita, ¿vas a compartir desde allá para desde aquí autorizarte? Bueno, entonces gracias. ya Sí, mismo. este poquito nada más. Gracias. Ya. Listo, ya puedes compartir. Gracias. A ver, perdón, que creo que no activé el sonido. Me olvidé de ese pequeño gran detalle. Culturas ancestrales son esas, son culturas que a veces muestran un síntoma primitivo, arcaico, de principio, ¿no? O primario. Eso es la cultura, pero todo evoluciona, todo es dinámico. El baile de sombrerito, el baile de sombreritos. El chigualo también se lo expresa con distintas denominaciones, pues se los cambia dependiendo el lugar donde se los practique y la importancia de este para los pobladores. Desde aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente, para decirte en amor fino lo que mi corazón siente. Aquí estoy porque he venido que estoy. Si me ponen mala cara, de donde vine me voy. ¡Asúntate! Habían los cánticos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué presenta esto? Primero es propicio para la época. El primero fue un chigualo, se le canta al niño al pie del nacimiento. Y bueno, luego como ustedes ven a la niña con la indumentaria, ya es propicia para el tiempo y se los prepara a los peques, a los pequeños, para precisamente mantener, preservar esas tradiciones orales. Eso es la literatura oral. Pero bueno, eso como un preámbulo y un obsequio para ustedes. Luego tenemos ahora sí, Néstor, te agradecería por favor compartas la pantalla. Felicito la idea, el mentor de esta propuesta, realmente fue Jorge, desde Chile, y bueno, pues con Andreita y quien les habla, captamos muy bien la idea y asumimos la propuesta para ustedes. Entonces, se seleccionó la obra A la costa de Luis A. Martínez. Esta obra en algún momento la leí y viene, creo, perfecta para
el trabajo de hoy es una obra en donde hay esa denuncia social. No sé, mi estimado Néstor, si puedes compartir el material o lo hago yo desde acá. Como quieras, como tú quieras. Lo comparto entonces, ¿ya? Bueno. Con el permiso de ustedes. Entonces, les comentaba que esta obra de Luisa Martínez a la costa, ¿sí? Se la voy, uy, creo que hice algún cambio, perdón. La voy a presentar en una propuesta de diseño de diapositiva de la colega de Paraguay, de Andreita, ¿sí? Entonces, el nombre que surge de la idea de nuestro colega Jorge, similitudes y diferencias didácticas, uso del cine frente a contextos y currículums diversos en América Latina. En nuestro país, pues, he propuesto Ecuador, currículo y literatura. Entonces, la ficha técnica de la cual hablaba, vamos prácticamente que va a ser el hilo conductor, ¿verdad? De esta propuesta, el título es, reitero, A la costa, de Luis A. Martínez, el país que produce, bueno, acá en Ecuador. Es un trabajo colectivo realizado por Franklin Briones, el guionista, Marco Ortega, edición, Luis Campoverde, director de fotografía. Hay otras personas más que intervienen, pero voy a mencionarles. El año de realización, 2020, la duración es de 1 hora, 59 minutos, 22 segundos. Es clasificación, bueno, para el currículo, por lo general, si bien es cierto, promovemos la lectura, y hay diferentes lecturas, ¿verdad? Y era lo que yo mencionaba, yo en algún momento leí la obra, desde los distintos mapas puede ser que algo se cambie, como puede ser que se mantenga, ¿no? Pero en este caso en sí es bastante parecida la película, que sugiero que inclusive la vean, porque la estuve viendo y realmente que me agradó, ¿no? Se pueden ver algunos otros elementos que quizás cuando uno lee, sí, se le escapan. Entonces, tenemos aquí que esta obra ya la vamos a analizar desde la perspectiva histórica, porque realmente tiene acontecimientos históricos, como el terremoto que se dio, el tema del partido, de las luchas con los partidos social y los conservadores. Ya también tenemos pues que, como lo cito acá, el auge de las exportaciones cacaoteras en los años 1880-1920 provocó, dice, la consolidación al interior de la oligarquía costeña de una fracción de comerciantes y banqueros diferenciada de los propietarios rurales. Esta burguesía comercial fue el sector que impuso el rumbo de la política con la transformación liberal. Y aquí cito pues a Ayala Mora en el año 2008, 115. Luego tenemos también, bueno, se justifica la revuelta de 1895 dirigido por el general Eloy Alfaro. Esto también es histórico. Fue el mayor logro político de la burguesía con ideología liberal. Dice, con la triunfante revuelta se nombró a Alfaro como jefe supremo y fue necesario el desarrollo del programa liberal que representarse un cambio en la dirección política, lo que implicaba una reestructuración del aparato estatal en el ámbito social y económico. La cita viene de esta parte. Entonces, desde tercero de básica se leen este tipo de obras dentro del currículo. Entonces, como yo les indicaba, lo tenemos desde la perspectiva pues histórica, se hace una lectura crítica, digamos crítica, tratando de comprender lo que en este caso Luis A. Martínez ha querido denunciar, plantear en su obra. Y vemos desde la perspectiva social, como yo decía, es una obra de denuncia a esa hipocresía, ¿sí?, que lo plantea, a esos curuchupas que se los califica principalmente a la gente pues, de la sierra, se les llama así, curuchupas, pues tienen esa obsesión a la religión, a ese fanatismo religioso, que desde una perspectiva que la plantea Luisa Martínez, prácticamente se podría decir un fanatismo equivocado, ¿no?
porque es tanta la obsesión, ¿sí? Ya voy a hablar un poquito de la sinopsis de la obra, es tanta la obsesión de uno de los personajes que lleva a la desgracia a sus dos hijos, ¿no? Y al hogar como tal. Luego tenemos también pues que en esta obra se puede conocer las realidades de la costa y de la sierra, y se plantea también el problema de la migración, y que si comparamos un poquito con el contexto actual, podríamos ver que hay muchas similitudes. Desde la perspectiva semiótica, algo que ha mencionado mucho mi estimado Jorge, bueno, se puede trabajar el significado, el significante, ¿verdad? Desde las teorías de Ferdinand de Saussure, con el tema de la lingüística, la interpretación de esos códigos lingüísticos. Luego tenemos también la teoría de Peirce con la pragmática, cómo está el tema del contexto, y con el tema de la semiótica ya como tal en el cine. Creería yo, pues, me corrige por favor Jorge, ahí tendríamos a Umberto Eco, ¿no? Y luego ya vinculando en sí con el currículum, aquí tenemos, he citado desde Lengua y Cultura, dice: los estudiantes, gracias a la mediación del docente, se introducen de manera más formal en el mundo letrado, es decir, disponen en el aula de los elementos físicos indispensables y representativos de la cultura escrita, textos para leer, objetos para escribir, así como de las oportunidades para ser partícipe de esta, donde se lee de esta cultura, situaciones que requieran de la lectura y escritura, contacto con espacios donde se lee y escribe, contactos con usuarios de la lectura y escritura, lengua y literatura en el subnivel elemental. Entonces, aquí vemos un poco cómo se habla de la mediación, y no necesariamente, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? El hecho de tener un libro, tengo la lectura. Uno puede tener diferentes lecturas, y bueno, pienso que este recurso que se escogió, el tema del cine, desde ahí uno puede también tener distintas lecturas, ¿ya? Entonces, luego de esto, pues, tenemos que dentro de la obra, ¿sí? Que se les hace estudiar a los estudiantes, volviendo a esa lectura crítica que yo mencionaba, está la época, los momentos históricos, qué tipo de narración es, ¿sí? El género, también un poco los personajes que se manejan dentro de las obras, ¿sí? Qué lectura tienen ellos para aterrizar lógicamente en ese mensaje. Y bueno, sabiendo que esa lectura, digamos, crítica que se hace de un texto, de una obra, del análisis como tal, permite aterrizar en esa comprensión lectora y en ese pensamiento crítico. Y para después, es lógico que ya en un nivel superior se trabaja con lo que es ya esa lectura de contexto, que permite hacer los trabajos de investigación, que esas ya son otro tipo de, digamos, de palabras mayores, se podría decir, porque ya involucra la investigación como tal, ¿ya? Esto es un poco, pues, el material que les he querido presentar ahora. Esta es la bibliografía. Yo invito a que se vea la película, es interesante. Inicia haciendo la historia de dos amigos, el uno es del Partido Liberal y el otro del Partido Conservador. Lastimosamente, la madre del joven, sí, hablamos de Luciano, era una señora que tenía pues muchas ínfulas de grandeza y mucha pasión por una malentendida religión. Bueno, ella no se da cuenta porque tan apasionada por estar en la oración, en las iglesias, prácticamente su hogar se deteriora. El abogado le indica que han quedado en total pobreza y ella menosprecia al amigo Luciano y Salvador, sí, lo menosprecia, y este joven se había enamorado de la hija y bueno, prácticamente la hace entrar en desgracia
algo que quizás pudo terminar en una boda, en algo bonito, igual la involucra mucho en el tema religioso. El sacerdote abusa de la chica y termina prostituyéndose. El hermano de esta niña, de Mariana, sí, prácticamente termina igual en la costa, emigra a la costa, dada la carencia, la pobreza que tenía, mientras que su amigo, Luciano, él podría decir que es el que representa, ¿sí?, a los gamunales de la sierra. A él le va muy bien porque era de familia pudiente y un hombre autosuficiente. Se entera mucho de la desgracia de Mariana y en definitiva cada quien por su camino, pero no regresa con la joven, ¿no? Y es así como terminan cada uno por distintos lados. Se ve también la lealtad del sentido de amistad por parte de Luciano, ¿sí?, para con Salvador, pero lastimosamente por el tema y ese fanatismo religioso, por las divergencias políticas, la obra termina prácticamente en desgracia. Eso es lo que les quería participar. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Anita. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el detalle. Incluso se dio el tiempo ahí de darnos algunos tópicos de lectura cinematográfica que no siempre son fáciles de obtener, menos de explicar, pero que también es un aliciente para que las y los profesores podamos intervenir nuestros currículums con este tipo de información que también dota a las y los estudiantes de herramientas nuevas respecto de cómo mirar, ¿verdad? Y cómo leer una imagen, en este caso, imagen en movimiento. Así que muchas gracias, Anita. Haremos después una especie de corolario con las 3 presentaciones. Vamos a dar la bienvenida ahora a Andrea del Paraguay, nuestra querida Andrea, que ya ha estado en otras conversaciones, otros conversatorios, ¿verdad? También nos presentará una película de producción paraguaya en relación con esta matriz que nos dimos desde los 3 países. Andrea, ¿qué es la onda? Hola, hola, ¿cómo están, compañeros? Baeshapa, tanto tiempo. Baeshapa es cómo están, ¿sí? Gusto en verlos a muchos. Y bueno, y siguiendo un poquito la línea de lo que propuso el compañero Jorge, yo traigo una propuesta. Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Traigo una propuesta un poco más sencilla desde mi óptica de maestra de niños pequeños. Yo soy maestra de escolar básica, aquí llamamos educación escolar básica, y es lo que vendría a ser maestra de primaria. Entonces, he buscado un documental que pudiese seguir las instrucciones de nuestro jefe, y si no así, Oreru Villa, el jefe del grupo, ¿sí? Y bueno, y espero sea del agrado de ustedes, porque lo que voy a presentar a nosotros como país, como ciudad y como barrio, nos ha servido bastante porque ha sido una experiencia nuestra también. Me gustaría pedirle al compañero Néstor si me puede ayudar, ¿sí? Claro que sí, Andreita, ya coloco la presentación. Bueno, y voy a aprovechar y ir traduciendo un poquitito algunas cosas, porque el documental, si bien es cierto, nosotros en Paraguay de cine tenemos casi poco y nada. Vamos de a poquito creciendo en ese ámbito, pero sí tenemos varios documentales de gente joven que se está animando a lanzar como productores de documentales. Sí existen películas, varias, pero son películas vistas desde la historia que el Estado quiere que nosotros sepamos. Y bueno, y romper ese esquema es lo que vamos de por ahí trabajando, ¿sí? Bueno, siguiendo con la línea de que el uso del cine frente a los contextos, yo presento hoy lo que viene de la mano de Paraguay y las ollas populares.
No se dice ollas, se dice ollas, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda, por favor. Bueno, aquí en la ficha técnica traigo un documental que tiene de título Tatayeré, es una producción paraguaya del año 2020 y ha sido producida por un grupo de chicas, algunas ya productoras de cortos y otras estudiantes, son 5 chicas, allí están sus nombres, ¿sí? Tiene una duración de 55 minutos y dentro del contexto de mi rol de maestra de grado, yo creería que tendría una calificación para empezar a ser trabajada con niños a partir del 5º grado, que sería a partir de 10 años en adelante. Si bien es cierto, como decía Ana, los chicos antes de esa edad ya leen, pero el espíritu crítico, dependiendo también del contexto de cada niño, se presentaría con el tenor de esto que voy a presentar a partir de esa edad, porque lo que buscamos es justamente eso, el sentido crítico de los chicos, porque, bueno, ojalá nuestro país alguna vez emule lo que viene emulando de Chile, que nosotros, en nuestra primera reforma educativa vino de Chile. Ojalá alguna vez nuestros niños, ya convertidos en jóvenes, puedan traer esa tan ansiada libertad que nosotros necesitamos en nuestro querido Paraguay, porque estamos nada bien, ¿sí? Un poco agotados. Compañero, Tatayere es un nombre en guaraní, ¿sí? Que significa alrededor del fuego, ¿sí? Bueno, me gustaría, compañero, si me puedes dar la siguiente. Si le pudiéramos dar un espacio de 2 minutitos para ver justamente el tráiler del documental, si le das un clic ahí, compañero, ¿sí? Si tenemos buena conexión, vamos a entrar. La pandemia del COVID-19 está generando un momento de incertidumbre mundial. Debemos quedarnos en nuestras casas. En una situación llegué a decir de que no me iba a morir, ni mis familias no se iban a morir de coronavirus, sino de hambre. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Llegamos al punto de que pasamos hambre. Nosotros, para comenzar con la olla popular, la crisis tuvo que tocar a nuestra puerta. Ella catule ya poje, hacer harina, hacer arroz. Los primeros días nos organizamos acá entre los vecinos nomás, los que más podían, tenían, y empezamos a golpear puertas. Estamos sosteniendo la olla gracias a la clase trabajadora, los compañeros con el motocarro, las compañeras que nos donan, las despenseras que nos ayudan. Y gracias a Dios recibimos ayuda, pero no del gobierno. No me importa depender de un presidente que simplemente no le interesamos. De por hija la gente ya oír un pico olla popular. Y muchísima gente se quedaron sin trabajo. Y el pensamiento de una persona cuando pasa hambre pues ya es diferente. La persona va a saber solamente lo que yo estoy sintiendo hablando cuando pasa hambre también. Pero ni ingeniado de sobrevivir. Nunca terminó nuestra olla. Y si no tenemos carne, ni pollo, ni nada, cualquier poroto con ensalada y tortilla hacemos, pero no termina, para no decirle a las criaturas, hoy no va a haber comida. Entre mujeres se puede conseguir grandes logros, ¿verdad? Porque nos unimos y pudimos cumplir. Gracias, compañero.
se pudo escuchar más no visualizar, después compartiría en el grupo para que pudiesen ver una realidad que nos pudo pasar como país. Y bueno, y desde el sentido crítico, ¿verdad? Yo creo que el documental presenta la realidad de muchas familias paraguayas. Y bueno, trabajar esto con los chicos fue algo realmente que nos permitió vivenciar el día a día de nuestras casas, porque lo trabajamos con los chicos. Si me compartís, compañero, la siguiente, ¿sí? Lo trabajamos con los chicos utilizando el programa curricular con enfoque en el segundo ciclo, así como mencionaba, chicos de cuarto, quinto, sexto grado para arriba, ¿sí? 10, 11, 12 años para arriba, ¿sí? Dándoles justamente eso. Primero y principal, buscando trabajar con los chicos los valores, sobre todo en esos momentos críticos que pasamos, los valores transversales, la solidaridad por sobre todas las cosas, cómo ayudarnos unos a otros para sobrevivir, porque esa era la realidad, y por sobre todas las cosas la cooperación, porque sin la harina que llevaba yo, o sin los huevos que daba otra familia, o sin el aceite que colaboraban otras personas, no se podía dar la olla popular. La olla popular lo que demuestra es la resistencia que hemos tenido las mujeres paraguayas, así como años atrás las mujeres paraguayas sacamos adelante el país después de una segunda guerra que tuvimos y que nos devastó. Nos tocó en su momento a las mujeres, las residentas paraguayas, repoblar el país y sacar adelante, reconstruir. Yo diría que estas mujeres que iniciaron esta idea hicieron lo mismo, porque decía el documental en una parte, nadie puede decir lo que se siente tener hambre si no le toca tener hambre. Y muchos de nuestros niños, yo hablo de mi contexto real, al día venían con su familia, con su plato para llevar ese plato de comida al día. ¿Y cómo lo trabajamos? Lo trabajamos primeramente en lo que nosotros llamamos, dirían ustedes, literatura, nosotros lo llamamos lengua materna o segunda lengua según nuestro currículo, ¿sí? Lengua materna es la primera lengua que el niño adquiere en su hogar. En algunos casos es guaraní, en otros castellano, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para trabajar con los chicos que manifiesten su postura crítica en forma oral, pero más en forma escrita y dando una argumentación a partir del documental. ¿Cómo compartimos el documental? El documental lo compartimos a través del grupo de WhatsApp de trabajo con los alumnos, porque era la realidad nuestra. Había muy poco de conexión vía Zoom, vía Meet y mucho menos vía Teams. ¿Por qué? Porque la conectividad de nuestros niños era irreal. ¿Sí? ¿Qué perseguimos con eso? Despertar en los chicos justamente eso. Hablo de los chicos, mi término es los chicos porque, como yo les decía, trabajo con niños más pequeños. Una población en una escuela de barrio con una población de casi 300 niños dentro de esa edad. ¿Sí? ¿Qué queríamos? Queríamos que los chicos vean esto, sientan la realidad, de hecho que lo sentían, ¿sí? Trabajemos los valores por sobre todas las cosas y también ir insertando algunas partes de las competencias que trabaja nuestro currículo, porque nosotros en Paraguay, nuestro currículo trabaja por competencias. Al cierre de cada término de ciclo, el niño debe salir con ciertas competencias para ir escalando. Bueno, y a través de las capacidades e indicadores que es lo que presento aquí, íbamos tratando de trabajar con ellos, pero lo que más buscábamos era trabajar la postura escrita, la postura escrita y los valores. Le añadimos educación de la salud por sobre todas las cosas, tratando de ver si cumplíamos o no con la utilización de las recomendaciones de la Guía Alimentaria del Paraguay, cosas que a veces no se daba, porque a veces no podíamos combinar
hacer la combinación correcta del plato saludable. Allí se buscaba una comida y nada más, ¿sí? Bueno, y fue lo que hicimos, tratar de insertar a través del currículo nuestro, de nuestros chiquitos, y trabajamos en el área de lo que ustedes llaman literatura, nosotros lengua materna, segunda lengua, trabajamos matemática para ver qué suerte de problemas, situaciones problemáticas se podían ir resolviendo. También trabajamos los valores por sobre todas las cosas y la parte de, como ya les puse, la parte del sentido crítico es, y tendrían que haber escuchado ciertas experiencias de los chicos, ¿sí? Y la siguiente, compañero, la siguiente es una vivencia nuestra de cómo nosotros desde nuestra escuela tuvimos la experiencia de Tatayeré en nuestro barrio. Llegamos a hacer 18 ollas populares que al día alimentábamos a 156 niños y más. Cuando hablo de niños, hablo de sus familias, ¿sí? Y son algunas fotos de las tantas que hemos podido capturar, porque estas fotos representan esa resistencia, esa ayuda mutua, esa solidaridad que trabajar a través del currículum. Y en algunas estoy, en algunas no estoy. ¿Sí? También cupo ayudar a través de Tatayeré a muchas familias de personas con COVID que estaban internadas en un hospital cercano a nuestro barrio, de nuestra ciudad, y llegamos a repartir hasta 300 platos de comida a esas personas, familiares de personas con COVID que estaban internadas. Con Tatayeré, ¿qué buscó Tatayeré en nuestro barrio? Tatayeré en nuestro barrio buscó dar ese plato de comida al día. Y a través de eso demostrar que si nos unimos, si trabajamos como escuela, ¿sí? Si usamos el potencial documental de cine con educación, las experiencias pueden ser más fructíferas y dar mucho más resultados que si nos sentamos a leer solamente. Se respeta ciertos canales, pero podría yo decir que si nosotros a inicio de año pedimos a nuestros alumnos que llegasen a escribir producciones, argumentaciones a partir de lo que vivenciamos y de lo que hicimos, tal vez los resultados pudiesen llegar a ser muy alentadores. ¿Sí? Tatayeré, alrededor del fuego, tenía un doble sentido, ¿sí? Porque alrededor del fuego no era solamente cocinar, sino estar casi tocando fuego, porque fueron muchas familias de nuestro barrio, de nuestro país, que se quedaron sin trabajo, y el gobierno nos decía, quédense. Para nosotros los maestros fue fácil quedarnos en nuestras casas, salario seguro a fin de mes, porque gracias a Dios nunca se tocó nuestro salario. Pero, ¿cómo fue para el papá de mi alumno quedarse en su casa si era un jornalero y de traer a... Y nos tocó, nos sigue tocando, porque este año, a este segundo año de pandemia, se sufrió más, ya no un plato de comida faltando en casa, pero sí otras situaciones. Apea Shawerupeme. Y Andrea Lepne Inu Apoirunguera Mitambo era Pérez Ecuá, América Latina Peguá, Paraguay Huiveja Epemea Huille. Soy Andrea Le, compañera cómplice paraguaya. Sí, desde Paraguay lo que presento hoy es este documental que nos ha servido a nosotros como comunidad educativa para trabajar transversalmente ciertas partes de nuestro currículum, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, los valores que sea de alguna u otra forma aún lo tenemos muy impregnados. Aguille Heise, gracias. Muchas gracias, Andreita.
muchas gracias por tu presentación y por esta experiencia. Aquí logramos dilucidar a lo menos un elemento novedoso, ¿no? Y es que, por un lado, Andrea nos planteó primero un documental, ¿verdad? Que se hace sobre la base de la experiencia de las ollas comunes en Paraguay, pero además fueron capaces ellos como comunidad educativa de realizar esta experiencia en su localidad. O sea, por un lado, estamos llevando el cine como un coadyuvante didáctico, ¿verdad? Como un propiciador de diálogo, con a lo mejor la visualización de una experiencia real que los niños pueden desconocer, pero además están empujando a su comunidad a realizar en términos concretos, en términos educativos, en términos filantrópicos, una experiencia que está visualizada allí en la pantalla. Y creo que ahí nos faltaría tiempo para poder analizar. Sería interesante saber qué pasó con esos niños en ese cruce, ¿no? En ese cruce en términos de lo que yo vi, lo que yo visualicé, que sé que se hace probablemente, y lo que la comunidad al mismo tiempo convierte como suyo. Entonces, bueno, sin duda ahí habría mucho para analizar. Agradecerle a Andrea el que nos haya compartido esta experiencia doble, por un lado didáctica, por otro lado vivencial, ¿verdad? Siempre de la mano de la educación, que es lo interesante, cómo la comunidad aquí se involucra en el barrio, cómo finalmente el colegio también se hace puertas afuera, cómo se educa desde la solidaridad y de un factor que ella colocó ahí en la ficha técnica, ¿no? La transversalidad, en este caso es conceptual, qué conceptos quiero yo rescatar, pero también la transversalidad entendida como que la educación no solo está dentro del aula, ¿sí? Y no solo en esta pantalla. Así que muchas gracias, Andrea, de nuestro querido Paraguay. Y bueno, me corresponde hacer la presentación de la elección que en este caso me permitía hacer sobre la base de algunas cuestiones que conversamos tanto con Anita como con Andreita y que sin embargo igual siempre dan elementos de diferenciación que tal vez podamos comentar más adelante, ¿no? Porque tengo muy claro dónde están ciertas similitudes y aquí tal vez pueda que yo haga énfasis en algunas de ellas. En el caso nuestro, yo elegí, querido Néstor, si me ayudas a compartir la primera imagen del PPT, la película Mala Junta, ¿sí? No sé si en el resto de América Latina, pero por lo menos acá en Chile, la palabra mala junta o esta denominación mala junta se utiliza bastante. Es la anterior, Néstor, a esa. Gracias. ¿Verdad? Anterior, no, estamos bien. Ahí partimos excelente. Ahí estamos, súper. Bueno, mantenemos el título que ya habíamos compartido tanto desde Ecuador como desde Paraguay, ¿verdad? Similitudes y diferencias didácticas, uso del cine frente a contextos y currículums diversos en América Latina. Y yo le di una bajada de título que puse Chile, caso de una asimilación frustrada. Ustedes me dirán probablemente si el título corresponde o no a lo que yo les voy a comentar en términos audiovisuales. Decía que elegimos la película Mala Junta. Ahora sí la que viene, Néstor, por favor. La película Mala Junta, tal como está señalado allí, ¿verdad? Es una película también reciente, del 2016, corresponde a nuestro país. Se trata de una directora joven, mujer directora, ¿verdad? Claudia Guayquimilla, con ascendente mapuche, y que logró plasmar en esta ópera prima de su primera película, ¿verdad? Una muy gran realización audiovisual que fue muy bien acogida por la crítica, primero en Chile, y luego tuvo la gracia de ser premiada en el extranjero, ¿sí? Se trata de una película de carácter argumental que aborda fundamentalmente lo que está explicado ahí en breves conceptos, ¿no? El problema juvenil de la adaptación es un problema tal vez propio de la adolescencia, no de cualquier adolescencia, de una adolescencia marginada, una adolescencia desprovista del rol paterno, ya les voy a contar por qué, más la unión con otro tipo de discriminación y otro tipo de marginación, que tiene que ver con la marginación cultural, con la marginación o la subestimación étnica, que en Chile es muy explícita, ¿sí? Que hasta el día de hoy se nota mucho. La duración de esta película es de 90 minutos y la calificación desde 14 años, ¿sí? Se
sin embargo, dentro del marco escolar ya se puede ocupar con chicos que estén en 8º año, que en el caso nuestro son chicos que transitan entre los 13 y 14 años. Me detengo brevemente en este afiche porque se dan cuenta, ahí están los dos protagonistas, Tano al lado izquierdo de la pantalla, Cheto al lado derecho. Tano es un joven de la marginalidad santiaguina que se ve obligado a viajar al sur del país para vivir con su padre, con quien no tiene ni vivencias ni experiencias similares, dado que no creció con él. Y al otro lado está Cheto, que es un joven de origen mapuche, con quien se relaciona Tano en este viaje que hace hacia el sur del país. En este afiche, que fue un afiche de promoción de la película, me gustaría detenerme solo en una carga simbólica para poder comenzar a trabajar ahí un poco el tema de cómo la imagen nos habla, ¿no? Tano aparece con una especie de llamarada en los ojos, ¿no? Voy a hacer la explicación yo, la idea sería poder dialogarlo, pero no da el espacio como para aquello. La llamarada en los ojos está muy utilizada cuando hay rabia, ¿no? Cuando hay furia. Bueno, de hecho este joven es muy furibundo. La razón por la cual se debe ir a vivir, de hecho, al sur, es porque ha sido expulsado de un colegio de Santiago por su mala conducta. Y aparentemente, no lo dice la película, pero ya tenía antecedentes de esta mala conducta, ¿verdad? De este mal proceder a nivel escolar. Por lo tanto, no le queda otra opción para no entrar al Sename, que es el Servicio Nacional de Menores, muy desprestigiado en nuestro país, por cierto, especialmente después de la segunda administración Bachelet y la última de Piñera. Para no ingresar al Sename se ve la obligación de ir a vivir con su padre. Entonces ahí la llama furibunda. Retomo inmediatamente eso. Mientras que en la mirada del niño mapuche hay una estrella, o una especie de estrella, ¿verdad? Que es propia de la primera bandera mapuche, la que comenzó a gestarse o a desarrollarse a contar del siglo XIX. Sin embargo, hay un cruce aquí, ¿no? Porque generalmente al mundo mapuche se le acusa, especialmente en los medios de comunicación, de quemar, de incendiar, de violentar. Sin embargo, la llamarada no está en el ojo mapuche, está en el ojo chileno. Hago esta contraposición porque creo que es una posible, no digo que sea la única, lectura de imagen en relación con el afiche promocional de esta película titulada Mala Junta. La que sigue, por favor, Néstor. Bueno, el tráiler no decidí mostrarlo porque los que habían a mano para poder mostrar eran un poquito extensos. Hay una escena, así que aquí está mostrada, donde está Tano y Cheto, que están en medio de un bosque austral, se sientan a conversar cuando ya de alguna forma van fluyendo la relación. Tano viene de la discriminación social y de la rabia de no crecer con su padre. Cheto del bullying de colegio porque tiene un ascendente mapuche. Finalmente, la pregunta que se debe hacer uno cuando ve esta película completa, que les recomiendo por cierto ver porque es una muy buena producción, es ¿quién es la mala junta? La mala junta es este chico mapuche que le abre los ojos frente al mundo de la discriminación étnica. La mala junta es este chico santiaguino que viene al sur, que se adentra en el mundo mapuche y que finalmente termina defendiendo a este chico respecto del bullying, que es un poco la trama que desarrolla esta película. Pues bien, yo acá les quise compartir un sitio para quien le interese el cine, por lo menos lo que se ha producido en Chile, pero también en el extranjero, porque inicialmente cuando partimos este proyecto, el proyecto abordaba películas también de América Latina y del resto del mundo. El Cine Arte Normandí, que está puesto ahí arribita, se dan cuenta, y que es de donde yo extraje parte de la guía, desarrolló entre el año 2012 y 2018 un proyecto en el cual tuve la suerte de participar y que significó generar guías didácticas para poder motivar a los profesores de aula a usar el cine, ya sea visto en la misma sala del Normandí o visto en la sala de clases, usar el cine como un recurso didáctico, en busca del diálogo por un lado, en busca de la comunicación, en busca de una forma de leer imagen y en busca de una crítica o un pensamiento crítico a los medios de comunicación masivos. Ahí hay por lo menos 3 o 4 elementos con los cuales se desarrolló este proyecto. Proyecto que contó con el financiamiento del gobierno, en ese momento
el segundo gobierno de Bachelet, particularmente, y también el primer gobierno de Bachelet, más el primero de Piñera, en donde el Estado puso dinero para que esta sala de cine, que es la más antigua de Santiago, pudiera mantener esta idea de nicho que ha tenido de desarrollar cine de autor, mostrar cine de autor, no cine solo comercial. Esa ha sido siempre la lógica del cine arte normandí. Y una de las formas en que pudo resistir a esta ola neoliberal que finalmente avasalló a todas las salas independientes y terminó solamente con esta parada en Santiago, el resto son todas grandes cadenas, Cinemark, Cinehoids, Pavilions y otras. La única que resistió fue el Normandí. Bueno, una de las formas de obtener recursos fue esto, generándole un recurso didáctico a los profesores para invitarlos desde el currículum y desde la discusión de la evaluación, cómo trabajar el cine en aula. Como les decía, participé en este proyecto que además significó formación de público. Ustedes saben que el cine también forma audiencia, ¿no? Porque forma una manera de ver, forma una manera de mirar y por lo tanto de concebir y de criticar lo que estamos viendo. Bueno, en ese mismo sentido, Normandí siguió trabajando por muchos años, una sala que tiene en estos momentos ya cerca de 40 años de existencia en nuestra capital, y desarrolló en total alrededor de 70 u 80 películas con esta idea de las guías didácticas. La pueden googlear, www.cinenormandí.guías didácticas, y se van a encontrar con películas españolas, de la India, bueno, evidentemente producciones de Estados Unidos, pero de cine más independiente, canadiense, bastante de América Latina y muchas obras chilenas, porque la última parte del proyecto, especialmente entre el 16 y el 18, se abocó directamente a promocionar películas chilenas, audiovisuales chilenos, documentales chilenos que pudieran ser usados al interior del aula. Ese es el foco y por eso quise comentar en relación con esta película, ¿verdad? Esta página y este sitio que uno puede consultar y en donde a partir de una cuarteta, o sea, 4 miradas, se puede generar esta idea de que finalmente el cine pueda ser llevado al aula a partir de un enganche o de un anclaje curricular. Casi siempre los ramos que se reiteran, en parte lo dijo ya Andrea y lo dijo también Anita, son lenguaje y comunicación, historia evidentemente, pero también hay películas sugeridas para ciencias, para matemática, evidentemente para arte, para música, para educación física, etc. O sea, la gama es más o menos amplia y se puede encontrar en estas propuestas didácticas que alzó el cine de la mano de las producciones chilenas. Una de ellas, del 2016, el 2017 se levantó la guía didáctica de esta película, es obviamente Mala Junta, que ya les he comentado más o menos de qué se trata, ¿no? La que sigue, por favor, querido Néstor. Al momento de anclarlo curricularmente, yo me quise quedar con justamente lo que trabajamos cuando hicimos la guía el año 2017 de esta película, para quienes trabajamos en asesoría pedagógica con este cine, con el cine Normandí, y que tiene que ver con fundamentalmente asociarlo a convivencia escolar. Aquí pusimos arriba, si ustedes se dan cuenta, que curricularmente la película obviamente se puede trabajar en lenguaje y comunicación, ¿verdad? Especialmente en el tema argumentativo, pero lo asociamos a convivencia escolar porque desde el año 2017, justamente cuando hicimos la guía de esta película, en Chile, no sé qué ha pasado en este sentido en América Latina, podríamos después conversarlo, en Chile se puso, digámoslo así, en la palestra el tema de la convivencia escolar, ¿ya? Y se puso también en la palestra esto de, yo voy a un colegio a estudiar con más o menos ganas, dependiendo de la parada emocional con la que esté, yo estudiante, yo alumno, yo alumna. Yo voy a cuidar mi colegio y lo voy a querer en la medida que me siento representado en él o representada en él. Yo voy a apreciar lo que me ofrece mi colegio, incluida las personas que allí laboran, en la medida que yo me siento identificado o identificada con él. Pues bien, todos estos temas comenzaron a ser trabajados en Chile a través de una transversalidad que se llama convivencia escolar y que tiene por colegio un encargado obligatorio. Ese encargado de convivencia escolar forma parte del grupo de gestión, es decir, pasa a ser parte del grupo de decisión. Y la idea es que desde convivencia escolar se pueda intervenir curricularmente ciertas áreas y especialmente dotar al profesor o profesora jefe, que es como el tutor o tutora de cada curso, ¿verdad? Para que trabaje el tema de la emocionalidad, el tema de la convivencia, el tema de los temores, el tema de la sexualidad afectiva,
el tema de la comunicación, el tema de la autoestima a nivel escolar, ¿ya? Hoy en Chile, prácticamente todos los colegios de adscripción municipal, o sea que dependen del Estado, y también los particulares subvencionados, es decir, que dependen en parte del Estado y del copago de los apoderados o apoderadas, tienen un encargado de convivencia escolar, que lo que hace es generar desde una plataforma del ministerio todos estos elementos que yo les he estado comentando, con cierto grado de libertad, con cierto grado de transversalidad y dependiendo evidentemente del clima escolar y del currículum que tenga, el perfil que tenga también cada uno de los establecimientos. Cuando me tocó hacer esta guía, la vinculé con convivencia y hoy día la traje justamente a la palestra por aquello, porque creo que es una película que puede perfectamente ser trabajada transversalmente, más allá de una asignatura, para enseñar a las chicas y a los chicos cómo dialoga el mundo santiaguino, que ha sido estigmatizado, con el mundo mapuche estigmatizado. Desde una lógica común, jóvenes marginados. Ahí está el punto de encuentro, ahí tal vez está el punto de diálogo posible, en esta suerte de nomenclatura que ha ido apartando a la sociedad chilena. Lo mapuche, de un tiempo a esta parte, se ha ido reconociendo a nivel del Estado de nuestro país, pero en muchos casos, desgraciadamente, solo a nivel pintoresquista, es decir, como una suerte de pirotecnia, de algo que hay que saber, que hay que conocer casi por obligación, que me interesa la indumentaria, o tal vez la hierba medicinal, o la comida, pero no en un sentido de cosmovisión profunda, en donde entiendo la otredad en su validación propia, y no desde la lógica civilizatoria, hegemónica del ser chileno. En eso estamos recién trabajando, se han dado pasos políticos más o menos interesantes, creo que ha avanzado un poquito más el tema de la educación en esto, pero por eso me parece que es importante traer a colación que una película de estas características que finalmente confronta estos dos mundos que están en crisis, el chileno y el mapuche, pero a partir de un tema común, la discriminación de lo pobre, la discriminación de aquello que no es lo correcto, ¿verdad? Tiene mucho sentido en el marco de la convivencia escolar, ¿sí? La que sigue, querido Néstor. Y me quiero servir de la película, me quiero servir de abrir el apetito por ver esta película, por ver esta producción audiovisual, ¿verdad? De una chilena destacada, para poder trabajarla a nivel escolar, pero además para también estimular a mi comunidad educativa, donde yo dirijo, ¿verdad? A que hagamos de lo mapuche también algo no solo pintoresco y no solo que se vea a través de una pantalla, sobre todo a través de los medios de comunicación que deforman y transforman mucha de la realidad del pueblo mapuche en el sur de nuestro país, y tiene que ver con hacer un proyecto de intercambio cultural. Esto lo vamos a llevar a cabo el próximo año, en octubre del 2022. Aprovecho de invitarlas e invitarlos cordialmente para que ojalá nos puedan acompañar a una jornada que va a durar 4 o 5 días, en donde mi escuela visitará finalmente esta comunidad que se llama Tranamil Rulo y que aparece en la fotografía, ¿no? Y que está en Nueva Imperial, esto es en la zona de Temuco hacia la costa, 9ª región de nuestro país. Esta comunidad hace ya bastantes años que está llevando a cabo intercambios culturales con escuelas de Santiago. Bueno, yo la conocí hace muchos años atrás cuando todavía estaba estudiando historia, hicimos un rescate de historia oral allí junto a un compañero y el nexo se mantuvo hasta el día de hoy. Y hoy día en mi calidad de director y profesor, bueno, he querido relanzar esta idea de vincular finalmente estos dos mundos, así como se vinculan en la película, pero hacerlo acá en la realidad, ¿no? Este proyecto va a tomar cuerpo a lo largo del próximo año y se verá finalmente llevado a cabo en octubre del próximo año cuando visitemos la comunidad, alojemos en la escuela y podamos llevar parte de lo que en Santiago hacemos a nivel escolar para compartir con las niñas y niños mapuche. Tal vez la visualización de esta película, Mala Junta, podría no solo servirnos en ese momento para poder generar aprendizaje al interior del aula, sino mucho más allá de eso, para vernos en el respeto y en el significado profundo que debiera tener el hecho de que un país se reconozca como multi o plurinacional, cuando tenemos a lo menos 9 pueblos originarios reconocidos desde el Estado y desde la lógica de la convivencia al interior del territorio. Entonces me parece que hay un desafío, una propuesta que se va a generar probablemente el próximo año,
en donde el cine podría servir como un primer puntal, una primera lanza de estímulo, de comunicación, y que finalmente pueda llevarse a cabo a través de este mismo proceso una situación que tenga que ver con una identidad espacial, o sea, visitar un espacio que no es el propio para adentrarse allí y para resignificar el valor, particularmente en este caso, de la cultura mapuche para la cultura chilena. Dos ámbitos que han estado en permanente tensión prácticamente por más de 160 años. Eso, mi querido Néstor, mi querida Andrea, mi querida Anita y el resto de colegas que nos acompañan. Espero haber respetado los tiempos, no sé si anduve bien. Una vez se entusiasma y no se aguanta. Bueno, voy a dejar evidentemente que a lo mejor el resto opine. A mí me gustaría hacer solamente una acotación y en esto Andrea y Anita me podrán apoyar o podrán generar ahí ¿cómo decirlo? Un espacio también de discusión con esto. Pero creo que si algo logra establecer un grado de similitud, es que en cualquiera de los tres recursos cinematográficos propuestos, independiente de que uno viene de la literatura, ¿verdad? Otro del mundo documental, este que hablé yo del mundo argumental ficcionado, porque no hay un texto que lo respalde, no hay una obra literaria que le dé sentido a la trama, es una invención basada en la realidad, por cierto. Probablemente la realidad que vivió la misma directora, porque ella es de origen mapuche, ¿sí? Eso lo señalé. Pero creo que hay un elemento que de alguna forma me lleva a ver cierta conexión, y es que en cualquiera de las tres producciones, y probablemente si lo extendemos a la producción cinematográfica latinoamericana tal vez más global, está siempre el tema de alguien que se está subordinando, alguien que está siendo marginado o marginada, alguien que está en una situación de pobreza. Y desde esa posición, desde esa otredad, se dialoga, se dispara, se comenta, se articula, se establece un discurso contrahegemónico. Aprovecho de señalar que creo que una de las gracias del séptimo arte es que permite, cuando el cine es de autor, justamente horadar los discursos hegemónicos. Tanto Andrea como Anita a su manera hablaron de eso, ¿sí? Cómo el Estado nos ha querido, de una u otra manera, también a través del cine, reforzar estereotipos del hombre de campo, la mujer de campo, el hombre pobre, la mujer pobre, ver belleza en la pobreza, que probablemente no esté mal, pero sin lugar a dudas, cuando estas producciones cinematográficas, así como la música, la pintura, etcétera, logran dar cuenta de un sentido más profundo, sin lugar a dudas, quebramos el estereotipo, salimos de un modelo romántico de estos temas y entramos a un modelo que obviamente al poder no debe gustarle mucho y que es un discurso contrahegemónico. No sé si Andrea, si Anita coinciden conmigo por lo menos en esa similitud. Totalmente, compañero. Y más aún, si me permiten, lo que nosotros vivenciamos desde el documental demostró, decía Jorge en una parte, ver qué sentían los niños en ese momento. Me cupo varias veces servir un plato de comida a mi alumno y a su familia. Y sabiendo que ese sería el único plato de comida en el día. ¿Sí? Cupo también visitar comunidades indígenas donde llevábamos comida y que los chicos te digan, esta es la primera comida que hoy como después de 4 días. Entonces, ¿dónde está nuestro Estado? ¿Sí? Son cosas que nuestro Estado no quiere que se sepan, pero por eso decía, ojalá nuestro país siga emulando cosas de otros países, como por ejemplo la reforma de Chile, y alguna vez lleguemos a romper esas cadenas que nosotros como país seguimos teniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia según la Constitución Nacional, en el papel, pero estamos muy doblegados. Si el maestro paraguayo no puede hablar,
el maestro paraguayo es censurado. A mí me dice mi programa curricular que yo debo formar niños críticos, pensantes, que sean capaces de decidir según su necesidad, pero a la hora de la verdad, cuando un maestro paraguayo quiere opinar, somos censurados por nuestros superiores inmediatos. No vamos a ir hasta el ministerio, vamos a ir un poco más abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando si a mí no me permiten? Y esa es una realidad. Esa es una realidad paraguaya. Y bueno, este documental demostró una realidad nuestra, ¿sí? Nos sirvió de puntapié para que nosotros hagásemos lo mismo en nuestro barrio en el momento justo, en el momento oportuno, cuando el gobierno no pudo suplir las necesidades de cada una de las familias cuando nos dijeron quédate en tu casa. ¿Sí? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, compañero, en que hay una línea que demuestra que tanto lo que presentó Anita como lo que presentó Jorge es lo que de repente nos quieren mostrar desde los estereotipos. Pero nosotros en contexto vivimos en carne propia la verdadera realidad. Entonces, totalmente comparto. Anita, compañera. Gracias, muy amable. Estaba escuchando, sino que dentro de la película voy a compartir un poquito, ¿no?, de esa realidad tanto política como social, de cómo muchas veces desde mi perspectiva hay esa pugna de poderes, ¿no? Y que en definitiva nos vemos involucrados también la población y muchas veces sin conocernos, en definitiva, nos causamos daño y nos olvidamos de reconocernos en el otro. Mucho ha hablado Jorge sobre ese sentimiento de otredad, pero cuando hay intereses creados, nos olvidamos y nos hacemos daño como país, como población. Y yo pienso que eso es lo que trunca, ¿no? Solo cuestión de segundos para que vean lo que conlleva el tema político que está planteado acá. No me gusta hablar mucho de la política, es la realidad, pero en todo caso, muchas veces cuando hay intereses de por medio nos causa daño como país, como población, como ente. Les comparto un poquito. ¡La patria! ¡Eso es! ¡Muerte a los matones! ¡Muerte a los herejes! ¡Muerte! Bueno, para que se den cuenta, realmente que la película es muy interesante, aborda muchos aspectos que uno dice, bueno, estamos en un nuevo siglo, ¿y qué pasa? Aún hablamos de migración, aún hablamos de pobreza, aún hablamos, yo sé que el tema político es algo que es del día a día, el fanatismo religioso todavía persiste, ya. No digo que sea malo, pero todo tiene que ser de una forma que tenga equilibrio, ¿no? Y considero también algo que dijo muy importante Adriana, yo pienso que todos anhelamos la libertad de nuestros países, la libertad en el buen sentido, la libertad de pensamiento, el saber que algo también expresó Jorge y también Andrea, que a través del cine o de documentales, yo pienso que es una forma de plantear a las personas el llevarles a tener una verdadera educación. Mientras nosotros no seamos personas que tengamos un nivel de educación deseable, seguiremos siendo países subdesarrollados. Y es por ello que en este tipo de actividades que yo sé que habemos pocos ahora quizás por las fechas, ¿no? Que es algo que lo comentábamos con Jorge y con Andrea. No obstante, estamos aquí. Yo creo que cuando nosotros pongamos mayor empeño, aunemos los esfuerzos, justo Andrea envió un emoticón que me llamó mucho la atención, me pareció súper interesante.
este trabajo en equipo, este trabajo en red, donde cada uno tiene su mensaje, su lectura, porque cada uno va con una lectura de lo que hemos presentado, indudablemente que es así. Y quizás quedamos también sensibilizados, sí, y con un poco de conciencia de cuánta razón hay en el material que se ha presentado. Y yo pienso que ahí es cuando lograremos realmente nuestra anhelada libertad y llegar a ser el país desarrollado. Solamente eso, muchas gracias. No sé si el resto de quienes pudieron ver nuestras presentaciones tienen algún comentario, consulta, pensando un poco, ¿no?, en que la idea después también es hacer, me pidió Gabriel, un brindis como de fin de año, ¿no? Entonces, antes de dar paso a esa parte más coloquial, si alguno de los o las colegas presentes, Néstor, Rufina, Bueno, yo Ángela, quisiera Nidia, compartir Claudia. mi pensamiento. Pues me veo reflejada en los 3 documentales. Yo creo que ese es el reflejo de nuestras Américas. Muy bonito lo del documental de Andrea. Aquí también se hace en Colombia, nosotros llamamos ollas comunitarias. Y pues realmente con la pandemia, pues todo eso tocó volverlo a evocar, ¿no? Desde el magisterio nos tocó movilizarnos porque pues nuestros estudiantes también estaban padeciendo hambre y como magisterio que tenemos pues una bendición mensual, yo les digo a mis compañeros, somos un gremio que pues uno dice no tengo un salario profesional como lo debería tener, pero pues para mí considero que es un salario digno y considero que también esas bendiciones hay que repartirlas porque nos llegan mensual. Entonces lo hicimos, nos movilizamos. Aquí también se ve la discriminación étnica. Mi proyecto de grado en la universidad también fue trabajando con comunidades indígenas. Entonces, todo lo que acabamos de hablar se refleja en nuestra Colombia. Y qué hermoso que nosotros como maestros, pues, o sea, a veces nosotros los maestros decimos, no hay que hablar de política, no me meto en política, no me gusta la política. Pero la política es eso, ¿no? Es buscar un cambio para nuestras comunidades desde nuestros saberes, desde nuestro liderazgo. Y me parece pues genial que aquí se esté reivindicando esto en nuestra América. Excelente. Gracias por compartir esos saberes. Gracias a ti, Claudia, muy amable. No sé si alguien más del resto Perdón. de los colegas, ¿sí? Sí, perdón. Gabriel. Ok, me parece un tema bastante interesante tratar de que el cine llegue a las aulas. Yo recuerdo que antes de la pandemia yo trabajaba con con cortometrajes, porque igual pues había que cumplir con unos requisitos, pero los cortometrajes me permitían visualmente y auditivamente hacer que los estudiantes comprendieran un poquito su realidad. Pero más allá de la estrategia del cine, creo que es importante que la escuela llegue a las comunidades y llegue a las comunidades reales, a las comunidades donde sabemos que existe cualquier cantidad de limitaciones. Como decía Clara ahorita, limitaciones económicas fuertes, desigualdad social y también es lo que hablaba Jorge, de romantizar la pobreza y hacerla más bonita para que pues todo el mundo esté contento. Creo que estos elementos son fundamentales para tratar de ir poco a poco de también colocarle un punto de quiebre al neoliberalismo que también atraviesa la escuela. Considero que este es un buen camino, creo que puede ser un buen proceso para trazarnos como compañeros cómplices pedagógicos, pero sobre todo para hacer conciencia real en las escuelas y en los diferentes ámbitos educativos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Esas ollas comunitarias no solamente están en Colombia, sino me pareció curioso en época no de protestas en Chile, que habían ollas comunitarias en el Chile próspero, en el Chile casi europeo. Entonces eso me pareció muy curioso y también me parece curioso que haya en Uruguay, que son países que tienen una imagen de países casi desarrollados,
Y cuando uno encuentra este tipo de fenómenos, uno dice, bueno, ¿cuál es el desarrollo? Bueno, entre comillas, ¿no? O hacia qué tipo de sociedad se dirigen esos pueblos que en su medida superan a otros, en el caso de Chile, Uruguay, de la misma Argentina, pero es una realidad nuestra, es una realidad que pega fuerte desde México hasta Argentina. Y pues la idea es que a través de esos espacios podamos discernir y también llegar a las escuelas tratando de desprendernos un poquito de todo lo que atraviesa también la misma por por este fenómeno neoliberal y también por los cambios de globalización. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ti, Gabriel, por estimularnos al espacio finalmente que creamos, ¿sí? No sé si alguien más quiere comentar. Jorge, si me permites. Néstor, ¿cómo no? Y después la profe Nidia que levantó la manito ahí. Sí, Néstor, por favor. Tú eres el dueño de casa casi. Adelante, no pidas permiso. Bueno, el cine como una herramienta, como un instrumento, lo que ustedes han compartido hoy con nosotros es muy valioso. Nos obliga a seguir estudiando el recurso. Esto de aprender a leer la imagen no es fácil para nosotros, imaginémonos para el resto, y además que hoy es una necesidad imperiosa por el nefasto papel que están jugando los medios de comunicación hoy en el mantenimiento del orden social establecido, que es más bien como injusto, como inhumano. Estoy recomendando la película que me vi hace como 2 o 3 días, la de No mirar para arriba, con DiCaprio. Está interesante. Pero bueno, es decir, como instrumento es importantísimo, pero además como instrumento también permitía generar procesos en las comunidades si lo llevamos a las comunidades, si salimos del aula, las 4 paredes, y comenzamos a establecer contactos reales con la comunidad, como nos lo muestra a Andrea. Y como lo señala Claudita, esta pandemia dio para muchas cosas, por lo menos en Colombia, y en la posibilidad de esos acercamientos con las comunidades, las ollas comunitarias, etcétera. Y lo último que yo quería referirme, que lo han tocado también, es el asunto político, que yo diría que es, digamos, lo más importante. Lo vienen señalando desde tiempos remotos, allá Platón, Aristóteles, de la condición política del ser humano, lo que nos diferencia de las otras especies animales. Pero lo que pasa es que históricamente a los sectores populares se les ha negado inclusive esa condición, la condición de ser político. La política no es otra cosa que el ejercicio del poder, pero hoy el poder lo tienen unas minorías que viven de unas maneras escandalosamente ostentosas sobre la base del sufrimiento de millones y millones de seres humanos. Ese es un orden social absolutamente injusto, inaceptable. Es inaceptable que unos muy pocos viven en el país nuestro, que algunos dicen es el segundo país en desigualdad social. Da grima que unos muy pocos viven supremamente bien a costillas del sufrimiento de la mayoría de la población. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿y cuál es el papel de la educación? ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Y cuál es el papel del maestro en un orden de este tenor? O sea, ¿cuál es nuestro papel? O en otras palabras, ¿educación para qué? ¿Para qué educación, mejor dicho? En un estado social con tan profunda desigualdad social, con tanto sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros, las maestras y maestros? Y bueno, ese es el debate que hay que plantear, que animó el movimiento pedagógico en los años 80 aquí en Colombia. ¿Cuál es el papel de la escuela y cuál es el papel del maestro? Y tenemos que seguirlo. Y por supuesto, estas herramientas como el cine en el siglo XXI y frente a nuestros jóvenes hoy del siglo XXI es una herramienta supremamente importante, importantísima. Y entonces yo agradezco a Andrea,
a Jorge, Anita, el habernos permitido compartir esos avances teóricos, conceptuales y vivenciales, experienciales que ustedes tienen alrededor del cine. Yo he sido muy empírico en esto del cine. Yo, para allá, nosotros en Colombia, en los sextos grados, nosotros trabajamos en los sectores populares con niños agobiados por las pandillas, maltrato infantil, drogadicción, etcétera. Vimos agobiados por esa. Entonces, en sexto grado, que son los niños como de 11, 12 añitos que pasan de la primaria al bachillerato, son unos niños supremamente insoportables. Y yo cuando llegué allá hace unos años, mi primer recurso fue el cine, póngalos a ver una buena película. Yo le decía a mi rector, esos niños llegan con sufrimiento de su casa y con hambre. Póngales un televisor bien grande y la imagen se los lleva. Ahora sí, poco a poco vamos colocando las imágenes adecuadas. Eso genera yo fui aprendiendo muy empíricamente y el cine hoy en día sí es un recurso muy importante en el desarrollo de mis clases de ciencias sociales, etcétera. Muy importante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y antes de que se me olvide, de todo corazón, que tengan un feliz fin de año con todas sus familias, en familia, que es lo importante de estos tiempos, la familia, y que el próximo año, el 2022, sea un año muchísimo mejor y que nos acerquemos cada vez más como seres humanos, no solamente nosotros, sino ojalá en nuestra comunidad, en nuestro país, en América Latina, que rompamos fronteras. Feliz Navidad. Gracias, Néstor, muy amable. Lo mismo para ti, muchas gracias. Me parece que había pedido la palabra, se me perdió en estos momentos, no está ya, parece, ¿no? No sé, había pedido la palabra Nidia, ¿puede ser? ¿No está allá? Parece que no. Anita, ¿querías agregar algo? La verdad que quiero agregar algo. Hola, ¿qué tal? Hola, Rufina. Bueno, Rufina. Primero, disculparme porque tuve clase hasta las 6:30. Siempre estoy pendiente. Y ¿saben qué? Ustedes con su tema en relación a las vivencias que demuestran a través de hechos, me he sentido compelida, me he sentido muy sensible el saber de que existe, o sea, ustedes están pasando esa situación que prácticamente nosotros como ecuatorianas no tenemos, o sea, desde nuestra labor, ¿verdad, Anita? No tenemos esa situación que Andrea vive con sus estudiantes. Y yo no digo que no haya la situación, pero nosotros desde nuestra labor, de nuestro caminar, no tenemos esa situación. Tenemos otras y luchamos precisamente por esta situación que de una u otra manera que ayude a alivianar esta situación, estas cargas con nuestros estudiantes. Yo los felicito así grandemente. Creo que cada uno de nosotros o cada institución tiene sus diferencias, por eso es pues la diversidad. Nosotros desde acá, desde Ecuador, trabajamos con nuestros estudiantes con mucho afecto, porque la falta, yo creo, ¿no? La falta de afecto hace que provoque ciertos distanciamientos, que los jóvenes no quieran hablar, no quieran participar. Es la lucha que estamos teniendo a través de este espacio. Pero yo digo, ¿no? Y de pronto no será la apreciación de ustedes, pero cada vez que me siento a trabajar mis clases, generalmente digo esto: Dios, ayúdame a que yo pueda ayudar a mi grupo, mis discípulos. Y saben que esta semana he tenido gran gozo al saber que los muchachos han hecho la clase, han participado.
han participado y precisamente hablándole de María Montessori, hablándole se me olvidó, de los poetas, del Club de los Poetas Muertos, o sea, hablándoles desde eso, del aspecto artístico que motivan a los muchachos, motivan y tienen otras perspectivas. Entonces yo digo, ¿no? Depende del maestro, depende cuánto nosotros damos o nos entregamos a ellos para que ellos sientan que estamos con ellos, que nosotros los maestros no estamos lejos. Y tienen razón, queridos amigos, el cine, o sea, el arte, es parte de la psicología. Enamoramos 100% con los videos, atrapamos a nuestros estudiantes y les invitamos a reflexionar, les invitamos a ver momentos o episodios que de pronto nosotros no vemos, pero con su alcance, su visión, nos enseñan a nosotros. Entonces, felicitaciones a cada uno de que ustedes hicieron su proyección y de verdad me enseñaron, aprendí a ver otra realidad, a ver otras realidades. Que Dios me lo bendiga siempre y que estén iluminados porque ustedes irradian esa inteligencia y toman todas las inteligencias que les es posible para poder ayudar a sus discípulos. Muchas gracias por participar, por compartir eso con nosotros. Y así como dice Néstor, un abrazo súper grande y que siempre nos estemos protegidos con nuestra salud. ¿Sí? A veces decimos, por ejemplo, mi Navidad la pasé con mi hija enferma. Nunca había pasado una Navidad sola con mi hija, siempre estaba rodeado con mi familia, pero la pasé y la disfruté, aunque ella estaba enferma, pero la disfruté, sabiendo que tengo a mi hija que vive conmigo y está con vida, ¿no? Y podemos compartir esa nuestra realidad, ¿no? Esa compañía que sinceramente agradezco tanto de saber de que a veces estamos solas o estamos solos y yo agradezco porque tengo por lo menos una compañía a mi lado. Gracias chicos, un beso, un abrazo fuerte. Los quiero mucho. Gracias, Rufina, gracias por el reconocimiento, lo mismo para ti, especialmente las últimas palabras de sensibilidad familiar frente a lo que estamos viviendo, se comparte y se agradece. Nidia, me parece, ¿la tenemos o no la tenemos? Sí, ahí está Nidia. Sí, ya por acá estoy, qué pena. ¿Habías pedido la palabra? Sí, mis profes, había pedido la palabra, sino que me cayó la red, ese es el problema de las distancias. Así es. Pero no, yo primero que todo felicitarlos a los tres, excelente trabajo, excelentes proyectos, en verdad nos da a conocer que los medios de comunicación puede ser también una forma o una herramienta, como nos hicieron dar cuenta, una herramienta para acercar a nuestros estudiantes a las realidades, a nuestra realidad. Hoy en día, y precisamente cuando se hablaba o cuando habló la profe Andreita, con respecto a que el gobierno, la parte política, tiende a nosotros los docentes como a señalarnos, a taparnos la boca prácticamente, se puede decir, para no hablar, podríamos decir que esta es una forma, el hecho de usar los medios como herramienta para enseñar en clase y como hacerles entender de que se deben quitar esa venda, que es lo que de pronto los medios tratan de vendernos, de darnos a conocer, pero uno como docente sí los toma y les da como una forma de herramienta pedagógica para darles a conocer a los estudiantes de esa realidad, de ese contexto. Nos damos cuenta que se convierten de pronto en una forma para transmitir de pronto ese mensaje que el gobierno o la política no quieren. Entonces, de verdad, profes, gracias por esa presentación o por cada una de sus presentaciones desde la literatura, que es algo que también me apasiona, desde la parte documental, profe Andrea, excelente, que anonadada, no lo había pensado antes,
pero creo que es una forma de relacionar, o de más que todo no relacionar, sino de llevar a los estudiantes a ese contexto, porque se puede decir que algunos de ellos de pronto, en mi caso que yo trabajo en la parte privada, ellos están dentro de una burbujita, entonces como que no ven un más allá, y lo que decía la profe Andrea, que yo también lo viví cuando hice mi tesis de grado, de trabajar con comunidad vulnerable, y aún lo sigo haciendo, pero ya no es dentro de mi tesis de grado, sino ya desde una fundación muy hermosa, Caminos de Esperanza. Uno no se da cuenta que sí, existen niños, como tú dijiste, que uno les entrega algo y dicen, profe, es mi primera comida de una semana. A mí nunca se me va a olvidar la escena de una niña que una vez les compartimos sándwich, y la chiquita lo que hizo fue dividir el sándwich y decir que la mitad lo iba a llevar para darle el regalo a su mamá que estaba ese día de cumpleaños. Entonces es algo muy bonito, algo que uno como que se le parte el alma y dice, existe una realidad que pues la política, en el caso mío la educación privada, tiende como a encerrar y a hacer que uno no hable, no diga. A mí, por ejemplo, donde yo trabajo me juzgan muchísimo por eso, y a mí me gusta muchísimo combinar lo que yo hago con lo del arte, con la parte artística, y siempre me dicen eso, si vas a trabajar artes, que sea enfocado a nada que sea con lo social, nada lo de político, no creemos mentes izquierdistas, pero porque ellos están así, como aislados de ese contexto real, y quieren es que nosotros les demos a los estudiantes algo que no existe. Y pues lo que hizo la profe Andrea, que nos dio a conocer, de verdad, excelente, lo mismo el profe, desde las comunidades ancestrales, que es algo que también siempre he rescatado. Créame que es algo muy bonito darle a conocer a nuestros estudiantes desde dónde venimos, y que pues ellos no pierdan como ese origen, esas raíces, y qué bonito hacerlo desde nuestro ámbito educativo. Entonces, felicitaciones nuevamente a todos y muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti, Nidia, también valoramos tus palabras de reconocimiento, nos alegramos que les haya hecho sentido, ¿no? Y que se genere esta comunicación a partir de estas presentaciones. Muy amable, Nidia. Bueno, yo creo que estamos, perdón, Ángela, ¿cómo estás? Adelante, por Bien, favor. prometo no demorarme. Primero, pues agradecer a Ana, la conozco, un abrazo enorme. A Andrea, pues a través de los encuentros, y a Jorge por estas tres posturas en escena aquí en este grupo tan pequeño. Y recordar que todas estas necesidades de nuestros países pues son tan parecidas, que nos tocan tanto el alma, pero que también esa ayuda y esa solidaridad del maestro, del profesor, ¿qué sería sin ella, no? Esas ollas comunitarias de las cuales habla Andrea y también nombró Gabriel, no solamente son la única comida de muchos niños o de muchas familias, sino que también nosotros los colombianos las vimos en esas protestas este año, donde en Cali y en Bogotá para muchos fue también esa comida y esa unión, esa comunión que ellos tuvieron. No voy a decir más, voy a repetir que Dios quiera y el universo, a todos nosotros que estamos dedicados a la educación, nos dé esa sapiencia diaria de poder abrir nuevos caminos, y de que el próximo año nos encontremos para seguir haciendo visible esta labor tan importante. Un abrazo a todos y los mejores deseos. Lo mismo para ti, Ángela, muchas gracias. También gracias por tus palabras, también por tu reconocimiento, y también nos alegra mucho bueno, que finalmente un producto intelectual permita generar un diálogo que es humano, ¿no? Que es humano y que permite transversalizar lo que hacemos primero al interior del aula, y segundo lo que hacemos en todos los colegios de América Latina. Hay sin duda ahí, en lo que ustedes han señalado, relatos comunes, experiencias comunes, vivencias comunes que hacen válido esto de que finalmente la educación de América Latina presente a lo menos o manifieste un contrarrelato, un relato distinto a lo que el poder nos ha ido obligando instalemos, ¿no? De una u otra forma. Para muchos la escuela es meramente una reproductora del Estado,
pero quienes llevamos hartos años trabajando en esto también sabemos que es una tremenda oportunidad de poder contradecir ese relato al interior del aula. Desde allí hacia el cambio social, creo que no hay una utopía tan gastada, tan manoseada, ni tan poco factible de que ocurra, ¿sí? Así que bueno, seguir trabajando lo que nos queda este fin de año y no sé si les parece que hagamos el brindis, no sé si todos tenían algo para tomar, no sé si prepararon algo. ¿Sí? Allá, yo voy a buscar el mío. Ah, mira, mira, Rosina estaba, pero voy a buscar el mío. Oh, ahí está el jugo de Gabriel. Bueno, y mientras vuelve Jorge. Estoy tomando agua de panelita, agua de panela. ¡Qué rico! Y Anita, ¿cuál es el tuyo? Ah, ¿y Andrea? Agua pura. Ok. Pura agua. Y mientras que vuelve Jorge, a mí me pura. Agua. Aquí sí, Jorge, si me permite. naranjada. Patricia y Florencia. Una naranjada guatemalteca. Qué rico. Oye, eso, que Eso cada uno es un presente, bonito. que cada uno presente su trago, ¿no? ¿Está bien? Ah, sí, sí. Claro. Ya, que parta Gabriel, que tiene más ganas de Además, tomar. yo voy a tomar la Gabriel. foto. Voy a tomar la foto. Ya, ok. A ver, Gabriel, si parta. Bueno, Gabriel, Erguidas, parta. erguidos. Florencia. Sugiero agüita algo. de limón. Esta es Hago una sugerencia. Esta es Antes de- naranjada guatemalteca con soda, dicen acá. Wow, Ay, que está en delicioso. Guatemala, el niño, está en Guatemala. Sugiero que cada uno de nosotros deje, no sé, algún sentimiento, alguna palabra como regalo para los cómplices pedagógicos, hasta que Jorge haga el brindis y de pronto toma cada uno de esos regalos para hacer su brindis. ¿Qué les parece? Wow. Muy bien, Anita, vamos. Parta usted, pues, que yo la idea. Amor. Néstor. Salud, salud. Pero no Salud. salud de veamos, sino salud, salud. Bienaventuranza. Bienaventuranza. Gabriel. Bienestar. Bienestar. Claudia. Mucha luz. Mucha luz, yo quería. Andreita. Espera que voy a ver si está. Sheja eta señete, hija tu madre. Penja es de Kobe. Yo voy a decir en mi idioma guaraní, ustedes son vida. Amén. Qué lindo. Nidia. Digo que unión, que continuemos unidos, así como estuvimos durante la pandemia desde la distancia, sigamos haciendo así, hermanitos, y ojalá, como decía Angelita, el próximo año podernos encontrar. Amén. Vamos a encontrar el próximo Gracias. año, ¿no? Bogotá. Ángela. Complicidad. Uy, Ángela, Qué lindo. Florencia. Ángela tiene. Amor. Amor, muy bien. Tenemos amor por dos, tenemos salud, bienaventuranza, complicidad, luz, tenemos lengua guaraní originaria que nos impulsa a querernos, tenemos bienestar, tenemos, me falta uno, la memoria me falla en Vida. uno. Tenemos, perdón, Vida. 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 Sí, yo le voy a Vida. agregar en mapudungún Nehuen, fuerza, ánimo, ¿sí? Fuerza. Nehuen. Amén. Por todos nosotros, nuestra labor, por los profes de América Latina y del mundo, arriba los que educan. Arriba. Arriba. Salud. Salud. Esto que estoy tomando se llama cola de mono acá en Chile. Cola de mono. Es un Cola de trago que mono. se hace con leche condensada, no, perdón, con leche, con canela, con aguardiente, que es como, digamos, café. Y lo creó un presidente de la República, de esta élite que había a comienzos del siglo XX, que
hacía una bebida, cola se llamaba, y el apellido de él era Montt, entonces era cola de Montt, pero luego se popularizó como cola de mono, y así quedó para el pueblo y se toma todas las navidades. Pan de Pascua y cola de mono. ¡Wow! A ese rico. ¡Salud! Salud. Salud. Muy bien. ¿Y Néstor tomó las fotos, no? Sí, yo he estado tomando fotos. Muy bien, muy bien. Y ahí las he estado enviando. Ok. Súper. Bueno, ha sido muy placentero, muy fraternal y muy cálido este encuentro. Es un augurio de que el 2022 va a ser para nosotros mucho más cálido, mucho más humano. Gracias, Néstor. Sí. Gracias. Gracias a todos y a todos, Gracias. Néstor, por la plataforma, Gabriel, por la idea, querida Andreita, Gracias. querida Anita, ha sido un placer. Esperamos que no sea la última, ¿cierto? No. El comienzo de otras, ¿sí? Correcto. Sí. Y quede por ahí un bichito dando vueltas y a lo feliz mejor armamos cosas, ¿sí? Muy Bien, Feliz año. felicidades para todas y todos. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz año. Feliz año nuevo. Bienaventurado. Gabriel, que le vaya muy bien en sus andanzas por el trópico. Gabriel, no te sacrifiques tanto. Pórtese bien. Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Nos vemos Chao en para todos, Claudita. Nos vemos en Claudita Colombia. Bella. mi Nos camarada. vemos en Colombia. Chao. Chao, Florencia, Andreita, Livia, Cristina, Angelita. Andreita, un abrazo. Jorge. Ángela. Claudia, Feliz chao. año. Gracias. Feliz año. Un abrazo para todas y para todos. Chaito. Felicidades, Dios los guarde, Dios los bendiciones. guarde. Chao, Chao. un abrazo. Chao.